Forsua. HACCP e inocuidad alimentaria. HACCP, el primer paso en la construcción de un sistema de gestión de seguridad alimentaria es la implementación de un programa HACCP. Programas prerequisitos efectivos que estos pueden ser capaces de asegurar un entorno de producción segura. Si yo ya tengo esto implementado, van a ver que no se me va a complicar tener un sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Si yo ya tengo prerequisitos y HACCP, ¿qué es lo que debo de considerar? ¿Qué es un análisis de peligros y puntos críticos de control? Son sus siglas en inglés. Hazard Analysis and Critical Control Point, análisis de peligros y puntos críticos de control. Estos puntos críticos se tienen que estar controlando. Eso sí lo debemos de tener bien claro. Este análisis de peligros y puntos críticos de control pueden ser aplicados a cualquier proceso, cualquier industria, cárnica, láctea, jugos, alimentos deshidratados, los que ustedes quieran. Es un sistema comprobado para la inocuidad alimentaria. Estos programas HACCP no solo van a ayudar a la inocuidad de los productos, sino que también van a contribuir en la inocuidad. Acuérdense que la inocuidad está dentro de la calidad. Entonces, si yo tengo productos inocuos, pues esto va a contribuir a la calidad. No puede ser lo contrario. Si un producto que es de calidad forzosamente cumple con la inocuidad. Pero un producto inocuo, a lo mejor ese producto está quebrado, ya no cumple con mis estándares de calidad, o ese empaque ya no cumple con el gramaje adecuado, ya no es de calidad, porque calidad es un término bastante amplio, abarca muchas cosas la parte de calidad. Puede ser un producto que no tiene el gramaje adecuado, ahí ya no es de calidad, pero si yo me lo como no me va a enfermar. Entonces estos programas no solamente ayudan a la inocuidad, sino también van a contribuir en la calidad de los productos. Van a estar involucradas todas las áreas de la planta. Si yo estoy consciente de los peligros que se pueden generar en el proceso, en donde me veo involucrada, en donde genero alguna actividad, pues voy a hacer mis actividades de la manera correcta, como tiene que ser, que esa es la mejor. Tener implementado HACCP nos permite reducir patógenos, reducir microorganismos de descomposición, sí, también, y ayuda a la vida de anaquel de los productos. Un producto inocuo, por supuesto que va a tener una vida de anaquel mucho mayor que la de un producto que no es inocuo. ¿Quiénes fueron los primeros que empezaron a desarrollarla? Esta compañía, la compañía Pillsbury, contratados precisamente esta compañía por la NASA. Ellos empezaron a diseñar un programa de alimentos para el espacio para asegurar estos productos que estaban empacados al vacío. Bueno, muchas de estas personas también enfermaban. Muchos de estos productos empezaron a hacer un análisis e identificar que tenían peligros, principalmente microbiológicos, y que eso ponía en riesgo la salud de estos consumidores, de estas personas que eran las que enfermaban. Entonces empezaron a trabajar un programa preventivo, un programa que previniera la formación de peligros. Empezaron a aplicar ese programa, a desarrollar estos alimentos y vieron que estos programas pues empezó a dar buenos resultados. Y esto empezó a ser eficiente para la producción de alimentos seguros. ¿Qué pasó después? La FDA hizo obligatorio la implementación de este sistema, principalmente en conservas acidificadas, en alimentos con bajo pH y que estaban enlatados. 10 años después, este programa empezó a hacerse voluntario para la industria pesquera. Este es un sistema integral de prevención de peligros de inocuidad. HACCP no solo es un plan, sino es un programa completo de inocuidad. No vamos a decir que es un plan o un programa de alto nivel como un sistema de gestión ISO, un FSC 22000, no, pero sí es un sistema que me va a permitir mantener controlados los peligros, por supuesto que sí, y que es aplicado en todo el mundo. Sí aplica la supervisión, pero está enfocado en la prevención más que en la supervisión. La prevención de peligros y estos peligros relacionados con la inocuidad. Entonces, un sistema HACCP requiere que los peligros potenciales sean identificados y posteriormente sean controlados en puntos específicos del proceso. Estos peligros biológicos, químicos o físicos.
Y entonces cualquier empresa involucrada en la manufactura, en el procesamiento, en el manejo de productos alimenticios puede empezar a implementar HACCP para minimizar o eliminar estos peligros relacionados con la inocuidad. Y entonces tenemos que un peligro que pueden estar presentes en cualquier etapa de mi proceso y en el producto terminado y que van a originar un daño a la salud. Todo peligro conlleva un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? De que ese peligro esté ahí latente. Todo riesgo va a tener implícito ese peligro. ¿Qué es el riesgo? Es la probabilidad de que ocurra un peligro en mi proceso. Esto siempre lo debemos de llevar de la mano, el riesgo y el peligro. Estos programas prerequisitos son todas las actividades necesarias, son implementados dentro de las organizaciones para controlar peligros en el entorno y estos peligros los vamos a controlar evitando la contaminación del producto. Los programas prerequisitos van a asegurar un entorno higiénico, así como procesos de manufactura para el personal, los cuales reducen estos procesos que aplica el personal, van a reducir riesgos de contaminación de los productos. Y ahora el plan HACCP, pues son documentos que están preparados para cada proceso o producto y que en ellos se evidencia la aplicación e implementación de los principios HACCP y va a identificar los peligros y los va a controlar para asegurar que estos peligros son eliminados y que están precisamente controlados. En este punto es donde hacemos la interacción de la norma con HACCP. Tenemos todos los numerales que abarcan nuestra norma ISO 22000, introducción, alcance, referencias normativas, términos y definiciones, contexto de la organización, liderazgo. Viene la parte de apoyo que tiene que ver con la infraestructura, con gestión de la documentación. Y aquí, en esta parte de la operación, es donde nosotros estamos viendo implícitos precisamente los principios HACCP y toda la gestión de ese análisis de peligros y puntos críticos de control. Es precisamente ahí en donde están implícitos. Y si nos vamos nosotros a los principios HACCP, el principio 3, por ejemplo, que es establecer límites críticos para cada punto crítico de control. En esa parte de establecer límites críticos, pues ahí es en donde puede intervenir el plan de control de peligros. Y ahí es donde interacciona HACCP con la ISO 22000. Ese plan de control de peligros también va a interaccionar con el principio 2, que es la de determinación de puntos críticos de control. Determino mis puntos críticos de control, establezco límites y si yo ya tengo implementado HACCP, pues ya tengo un plan de control de peligros. Y ahí ya los estoy trabajando desde un principio. En el principio 1 de la implementación de HACCP, que es realizar un análisis de los peligros e identificar esas medidas preventivas que yo voy a considerar. Ahí es donde se va a relacionar, numeral 8, específicamente la parte de análisis de peligros y la parte de validación y combinación de las medidas de control. Tengo que analizar peligros, eso lo hago con HACCP. Tengo que validar y combinar todas estas medidas que yo estoy utilizando para mantener controlados mis peligros. Eso también lo veo en el principio 1 de HACCP, por ejemplo, ¿no? El principio 4 de HACCP, que es establecer límites, ese es el principio 3. Establecer un sistema. Si el principio 3 es límites, el 4 es establecer un sistema de control para monitorear estos límites que están inmersos en mis puntos críticos. Cuando nosotros empezamos a aplicar ese principio 4 de HACCP, ahí está implícito sistema de seguimiento de puntos críticos de control. Cuando yo ya tengo implementados hasta el punto 4, pues entonces ya tengo abarcado varios numerales, del numeral 8 de la operación, precisamente de esta norma que es la ISO 22000. Si me voy, por ejemplo, al principio 5 de HACCP, que es establecer estas acciones correctivas, cuando alguno de estos puntos críticos de control no está bajo control, yo ya lo estoy ejecutando, ya estoy estableciendo estas medidas en la planta ya están validadas. Entonces, cuando trabajo con la ISO 22000, esto se va a relacionar con la parte de acciones cuando no se cumplen los límites o los criterios de acción establecidos, o las correcciones
o las acciones correctivas que se van a tomar. ¿Qué es lo que voy a hacer cuando se presente una desviación en ese punto crítico? Continúo con la implementación de mis principios dentro de este plan HACCP y voy a llegar a la parte de establecer procedimientos de verificación para confirmar precisamente que el sistema pues está funcionando. Establecer procedimientos de verificación para confirmar que el sistema HACCP trabaja correctamente. Entonces, en la parte de operación, en el numeral 8 de operación de mi norma ISO 22000, pues ahí está implícito eso también, que es el control de seguimiento y medición, la verificación de mis programas prerequisitos y el plan de control de peligros también quedan inmersos ahí, auditorías internas y externas, todos los procedimientos que yo voy a establecer para verificar la confirmación del buen funcionamiento de mi sistema. Seguimiento de las mediciones, verificación de los programas prerequisitos, mi plan de control de peligros, las auditorías que yo estoy dando. Ahí es en donde se relacionan esta norma con este sistema HACCP. Y, por ejemplo, el principio 7, que es control de la documentación. Toda esta gestión de la documentación, toda esta información documentada, que es el numeral 7. Nos sirve HACCP. Implementamos HACCP, empezamos con ese sistema y seguimos avanzando para tener un sistema más consolidado, de un mayor nivel y que puede ser integral, que sería un sistema de gestión de inocuidad perteneciente a esto, precisamente a las familias de la ISO. HACCP se basa en 7 principios, 12 pasos. 6 pasos son previos. A partir del paso 6 ya empezamos a implementar los principios del 1, el 2 y el 3. La implementación, documentación, validación, verificación de estos 7 principios debe de estar documentado. Y esa documentación es lo que me va a evidenciar mi plan HACCP. Eso es básicamente el plan HACCP. La documentación de la implementación de los 7 principios con sus evidencias. Así de fácil, eso es un plan HACCP. ¿Conozco mi proceso? Sí, yo ya gestiono muchos aspectos de mi proceso, conozco ese proceso de transformación, todos los procesos implícitos en la empresa ya los conozco, entonces hago un análisis de los posibles peligros que se pueden presentar en mi área. Ya analicé esos peligros. Ojo, estos peligros van a ser siempre diferentes dependiendo del producto que voy a obtener y del proceso. HACCP es para un proceso, para mi línea de producción. Aunque yo tenga otra línea de producción en la misma planta, pero en otra instalación, yo debo de implementar otra vez allá HACCP. No puedo tener el mismo para 2 plantas, aunque estén divididas por una pared, porque ya van a ser condiciones diferentes. Entonces, HACCP es para los procesos con todo y sus instalaciones, con todo y sus equipos. Si yo tengo una instalación diferente, pues voy a implementar HACCP en esa instalación. Entonces, analizo los peligros acorde a mi producto, acorde al proceso, acorde a las condiciones que yo tengo en ese ambiente de trabajo. Ya determiné cuáles son los peligros físicos, químicos y biológicos, porque ya me han ocurrido, y por un análisis científico, por un análisis de recopilación bibliográfica. Ya que determino los peligros, pues voy a determinar en cada una de mis etapas cuáles pueden ser considerados puntos críticos de control. Es decir, en qué etapas están estos peligros significativos para la inocuidad. Recuerden que un punto crítico de control podemos considerarlo también, si ustedes quieren, muchos lo hacen y les da buenos resultados, en donde vamos a aplicar un programa prerequisito operacional. Si yo considero que este es un punto crítico de control es porque está diseñado precisamente para eliminar ese peligro. Imagínense que si está diseñado para eliminar peligro y hay una desviación y algo no salió bien, pues ese peligro ya no se va a eliminar. Por lo tanto, es considerado un punto crítico de control. Ya identifiqué cuáles son esos puntos críticos que yo debo de estar controlando dentro de mi proceso. ¿Qué hago? Establezco límites para cada uno de estos puntos. Y estos límites casi siempre van a estar relacionados con variables del proceso. Temperaturas, concentraciones, diámetros de apertura de mallas, de poro.
Estos límites, ¿de dónde los voy a establecer? También de información bibliográfica. Si yo identifico que la pasteurización me va a reducir, aplicando tanto tiempo y tanta temperatura, me va a reducir a un límite la carga microbiana con una carga inicial, eso siempre hay que considerarlo. Mi límite crítico precisamente va a ser esa temperatura y ese tiempo que yo tengo que aplicar para que la pasteurización en verdad reduzca a un nivel aceptable la carga microbiana. Estos límites críticos van a estar relacionados siempre con variables de esa etapa del proceso. Entonces, ustedes ya establecieron ese límite crítico, ahora van a establecer procedimientos para monitorear esos límites críticos. Si yo digo que ese límite crítico debe ser tal, le doy un valor numérico, debo de monitorear para ver que efectivamente se esté cumpliendo. Y ese monitoreo ya va a estar establecido porque yo ya voy a tener identificado cuáles son los límites de cada punto crítico. Entonces, voy a estar monitoreando. Monitoreo la temperatura mediante un registrador de temperatura. Ese detector de metales siempre va a estar activo durante todo el proceso de producción. Ese instructivo de trabajo obviamente va a depender de ese límite y de ese punto crítico. Y de qué tanto me lo permita también mi proceso. Por ejemplo, en un proceso de sacrificio de rastro TIF, un límite crítico es la limpieza y la desinfección en el área de producción del material que empleo para generar el corte de las canales. Constantemente tenemos que estar lavando esos cuchillos para quitar la piel. Si yo no controlo la temperatura y la concentración de la solución sanitizante en esa etapa, posiblemente yo tenga una contaminación cruzada. Esa etapa del proceso, que es la limpieza y desinfección, está diseñada para desinfectar esos utensilios durante el proceso. Y eso lo tengo que estar monitoreando, haciendo registros, revisando los registros precisamente de si está establecido mi procedimiento, cada cuánto debo de cambiar el agua, debo de rellenar ese recipiente en donde hacen el enjuagado de los cuchillos. Pues yo voy a estar monitoreando precisamente esto. Vamos a establecer medidas correctivas. Se va a corregir algo que se falló, que puede estar fallando, que pudo haber tenido una desviación. Pues esos límites de mis puntos críticos. Estas acciones que voy a tomar, estas medidas para corregir dos cosas. Primero, lo que ya pasó. ¿Cómo voy a corregir de manera inmediata eso que ya me ocurrió? ¿Qué acciones voy a tomar? ¿Y qué acciones yo voy a ejecutar para evitar que me vuelva a ocurrir? Y si ya me ocurrió 3 veces, las acciones que estás utilizando para evitar que te vuelva a ocurrir no están siendo eficientes. Entonces, viene la parte de mejora continua. Analiza bien qué está pasando. Y después me voy al siguiente principio, que es el 6. Me voy a establecer procedimientos para comprobar precisamente que mi sistema está funcionando correctamente. Si yo no tengo como empresa retiro de mis productos, si yo no tengo reclamos de mis clientes, puedo decir que mi programa HACCP, mi programa de peligros está siendo eficiente porque no estoy teniendo reclamos de algún peligro presente porque nadie me lo está detectando y de manera interna tampoco se está detectando. Por último, el control de la documentación. Si ustedes tienen un sistema de gestión de la calidad, se basan en ese sistema para establecer el control de la documentación. Esa documentación debe tener cierta estructura que la establece su sistema de gestión. De todo esto debemos de generar evidencias de su implementación, de su monitoreo, de que se está ejecutando y evidencias de que se está ejecutando correctamente. ¿Qué acciones estamos tomando? ¿Cómo lo estoy comprobando que está siendo eficaz? Así como comprobamos con los programas requisitos, pues también los hacemos con nuestro sistema HACCP. Entonces, nosotros podemos hacer una evaluación de peligros que comiencen con una mirada profunda a los productos, su distribución y su uso. Y como auditor, yo les voy a pedir, dame el diagrama de flujo de tus procesos. Y yo como auditor me puedo ir al área de producción y puedo hasta retar a su propio sistema de gestión de inocuidad para ver qué tan buenos son en esa parte de defensa alimentaria. Se hace una evaluación profunda de los peligros. El proceso de producción debe de estar obviamente documentado como un diagrama de flujo, sí, para permitir que cada paso sea evaluado en la parte de seguridad de peligros y debe de incluir cada paso desde los ingredientes hasta mis salidas.
documentar bien ese proceso. Para eso necesita ese mapeo de procesos, ese flujograma. Yo como auditor puedo empezar aquí, pedir ese diagrama de flujo, ir al sitio para ver que efectivamente las etapas, las actividades que están descritas ahí se están ejecutando así tal cual como se describe. Este diagrama de flujo nos va a permitir constatar o evaluar cada una de las etapas. Va a incluir todas esas etapas desde la entrada hasta la salida. Va a conllevar todas las entradas y todas las salidas. Si yo ya tengo mi diagrama de flujo, validamos ese diagrama de flujo y si vienen descritas cada una de las etapas, pues yo puedo ir al área de producción precisamente a corroborar que se ejecutan cada una de esas etapas. Que en verdad ese diagrama, ese flujograma operacional, pues está desarrollado de manera correcta y lo voy a validar. Lo verifico, se ejecuta como es, está haciendo como es y yo voy a validar. Voy a decir si está dando la obtención del producto. Entonces, se asigna un responsable. Este equipo HACCP tiene que ser un equipo multidisciplinario, no solamente formado por los colaboradores del sistema de gestión de inocuidad, sino por personal que colabore en la planta y que posiblemente no tenga actividades directas en el mismo proceso de obtención de los productos. Entonces, hacemos la verificación y validamos ese diagrama de flujo. Es importante que todos los diagramas de flujo estén precisamente así, que se evidencie que se hizo la verificación y la validación. Y una forma de comprobar es con la firma, pues, de la persona encargada o asignada para llevar a cabo esa responsabilidad. El equipo de seguridad alimentaria analiza este diagrama de flujo e identifica los peligros. Se recomienda que evalúen materias primas, procesos, medidas de control, alérgenos y el uso previsto de ese producto que se está obteniendo. Punto crítico de control. Podemos identificarlo cuando uno o más de los peligros pueden ser eliminados, pueden ser evitados o pueden ser reducidos en esa etapa a un nivel aceptable. Esa etapa es un punto crítico de control porque ahí está ocurriendo esto. La eliminación o se está reduciendo a un nivel aceptable. No hay puntos críticos de control subsecuentes. Es decir, tengo mi flujograma, aquí tienen marcado que hay un punto crítico de control y si más adelante ya no hay puntos, es decir, ya no hay etapas que estén diseñadas para eliminar ese peligro, entonces ese va a ser un punto crítico de control, porque es la única etapa que está diseñada para eliminar o reducir a un nivel aceptable ese peligro. Si hay otra etapa posterior que también esté diseñada, pues ese punto crítico de control deja de ser punto crítico de control y simplemente es un punto que se tiene que estar controlando, pero ya no es crítico. ¿Que se puede convertir en punto crítico? Por supuesto que sí. Una medida de control que es esa acción o acciones que se van a realizar, que se van a ejecutar en este punto crítico de control y que me van a permitir prevenir, eliminar o reducir ese peligro. Incremento de temperatura, incremento del tiempo de contacto. Estas acciones que yo estoy implementando, que yo estoy realizando aquí, son llamadas las medidas de control. Hay que buscar puntos críticos en donde materias primas, recepción y manipulación, elaboración y distribución, porque son las áreas más susceptibles a la contaminación. Nuestro árbol para la toma de decisiones no es más que una serie de cuestionamientos, de preguntas consecutivas que me van a ir direccionando para determinar si efectivamente esa etapa que yo identifico como punto crítico de control es un punto crítico de control. Corroboro que en verdad ese sea un punto crítico. De esa etapa en la que yo supongo que es un punto crítico, me hago el siguiente cuestionamiento. ¿Existen medidas preventivas para el peligro identificado? Sí hay medidas preventivas, yo ya establecí. Entonces me voy a la siguiente pregunta. Pero si yo digo que no, entonces hago el siguiente cuestionamiento. ¿El control es necesario para garantizar la inocuidad? ¿La implementación de esas medidas es necesaria porque ellas me van a garantizar la inocuidad? Claro que sí. Entonces, debo de reestructurar esa etapa, ese proceso o ese producto.
voy a hacer modificaciones, porque si necesito aplicar medidas, entonces ese sí tiene que ser un punto crítico de control. Si no hay y las necesito aplicar, pues ¿qué estoy esperando? Y cuando ya reestructuro todo eso, vuelvo a hacerme el siguiente cuestionamiento. ¿Existen medidas preventivas para el peligro? Sí. O si de plano ya están desde un inicio, sí. Esa etapa fue planificada específicamente para eliminar o reducir el peligro a niveles aceptables. Sí. Esa etapa está diseñada para eso. Entonces, si sí está diseñada para eso, entonces me vengo al siguiente cuestionamiento. Hay una etapa posterior a esa que logre eliminar el peligro o que lo reduzca a los niveles aceptables, a niveles permitidos. Sí, sí hay una etapa posterior. Sí, entonces eso no es un punto crítico de control. Y en automático hay que analizar la siguiente etapa, porque esa se va a convertir en mi punto crítico de control. Pero si ahí, después de ese punto, ya no hay ninguna etapa diseñada para eliminar o reducir el peligro, entonces yo digo que esa etapa sí es un punto crítico de control. ¿Y qué pasaría acá si esa etapa yo contesto que no fue diseñada para eliminar ese peligro, reducirlo? Pues me hago el siguiente cuestionamiento. ¿La contaminación con ese peligro pudiera llegar a niveles inaceptables? Pues yo creo que sí, porque los tengo que controlar, pero no lo he hecho. Entonces, hago el siguiente cuestionamiento que ya sabemos los resultados que nos va a dar. Pero si aquí yo digo que no, que la concentración de ese peligro nunca va a superar los límites establecidos, pues no es un punto crítico de control, pero esto lo debo de tener bien fundamentado, porque no va a superar ese nivel aceptable, porque no va a llegar a ser un nivel inaceptable. Lo debo de tener muy, muy bien fundamentado, porque un auditor pues le va a hacer este cuestionamiento. A ver, dime por qué no, justifícame por qué no. Ya vimos que este árbol, quienes tienen implementado HACCP lo utilizan, que es el árbol para la toma de decisión. La planta debe de escribir su programa de capacitación y entrenamiento para que todo el personal que interviene en el área de producción y que tiene actividad que está relacionada con el área de producción, conozcan sobre HACCP, para que ese equipo HACCP, que es un equipo multidisciplinario, conozca sobre eso, considerando que esta capacitación y entrenamiento no debe ser única, debe ser constante, se debe dar siempre, debe ser continua y va a estar dirigida al personal HACCP, pero también a todas las personas que están involucradas en el procesamiento de los alimentos. Por supuesto, ellos deben de saber cuál es la importancia de ejecutar bien sus actividades. Si yo no la hago como dice mi procedimiento, puede contaminar el producto y cómo se contamina con peligros y cómo puedo reducirlos. Y quien sí va a tener todo el conocimiento, el que se va a volver experto y esa expertise la va a adquirir a menos que venga una persona que ya traiga mucha experiencia en otras plantas y que ocupe un puesto bueno, pero también va a empezar a ser experto ahora en ese proceso en el que está ahora desempeñándose. Entonces, si están empezando a trabajar con su plan HACCP, están empezando a capacitar al personal, tranquilos, es válido que empiecen a tener muchas dudas, pero aquí empápense siempre de mucha información y utilicen fuentes confiables. FAO, FDA, Codex Alimentario trae mucha información referente a la implementación de HACCP. Capacítense para que ustedes tengan todo este conocimiento y lo puedan ejecutar pues de la mejor manera. Entonces, este personal, este equipo HACCP se tiene que capacitar en todos los temas relacionados del artículo 6 de esta norma. Vámonos a la norma de buenas prácticas. En ese numeral viene especificaciones generales, en todo lo relacionado a programas prerequisitos, principios generales de higiene de los alimentos y bebidas, higiene y saneamiento, rastreabilidad, trazabilidad, como ustedes lo manejen dentro de la planta, ETAs, aplicación de aspectos microbiológicos de alimentos, cuáles son los posibles microorganismos que pueden estar ahí, qué equipos yo utilizo, qué tecnología tengo que me permita reducir esa carga microbiana, aparte de que hago esta actividad en este equipo, de cada una de las etapas y de esta parte tecnológica de todas las operaciones y todos los procesos que se desarrollan. Los principios y los pasos para la implementación de HACCP. HACCP me pide que el personal esté capacitado,
temas como estos y otros temas pertinentes a las actividades que están desarrollando. Uso y mantenimiento de instrumentos y equipos, operaciones para poder controlar estos límites para cada punto crítico de control. Son muchos temas que podemos abarcar en esta capacitación. Lo importante de estos temas es que en verdad al personal le quede claro y que nosotros o quien forme parte de ese equipo HACCP tenga muy claras definiciones, qué es un límite crítico, qué es un control, qué es un POES, qué es un programa prerequisito, tenga bien clara que todo esto se tiene que documentar, que se tiene que validar, que se tiene que evaluar, que se tiene que verificar. ¿Qué es un plan HACCP? Documento preparado de conformidad con los principios, que son 7. El cumplimiento de este plan con todos sus principios aseguran el control de los peligros significativos para la inocuidad de los alimentos. Y si estamos en la planta, pues en el proceso. ¿Cuál es el contenido mínimo que debe de llevar un plan HACCP? Nombre y ubicación del establecimiento productor, que esto lo establece, recuerden, su sistema de gestión de calidad en la parte de control de la documentación, creación de documentos, políticas sanitarias y objetivos de la empresa, compromiso gerencial, diseño de la planta, específicamente el diseño del área de producción, descripción del producto, determinación del uso previsto de ese producto, diagrama de flujo, análisis de peligros, la documentación, cómo se hace el análisis de peligro, cuáles son los puntos críticos, cuáles son los límites, cómo aplico mi sistema de vigilancia, cuáles son las medidas correctoras, cuál es el sistema para verificar que el sistema HACCP está trabajando correctamente y cuáles son los formatos, el control de la documentación que yo debo de tener. ¿Cómo se van a mantener? ¿Cuáles son esos documentos? Y hablamos de procedimientos y hablamos de formatos o registros. Si antes venían en una diapositiva, aquí lo estamos viendo, cada uno de estos principios HACCP. Del principio 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el principio 6, establecer procedimientos de verificación de comprobación para verificar que el sistema HACCP funciona eficazmente. Y el último principio, sistemas de registros y documentación de todos los procedimientos y registros apropiados para la implementación y la aplicación. Empezamos con enumerar todos los peligros y finalizamos con toda la documentación necesaria para su implementación, para su verificación y para la evidencia necesaria. Pasos HACCP. Son 12 pasos, son 6 pasos previos. El primer paso, formación del equipo HACCP, por ahí empezamos cuando queremos empezar a trabajar HACCP. Describimos el producto, el uso del producto que estamos generando, para qué sirve, qué es, el uso previsto de ese producto. El siguiente paso, elaboramos un diagrama de flujo, que es un paso previo a la implementación de estos principios. Confirmamos en sitio ese diagrama de flujo, que eso forma parte de los 12 pasos. En el paso número 6 empezamos a implementar el principio 1, establecer los peligros, enumerarlo, determinar los puntos críticos de control, el principio 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Y si ustedes ven, son 12 pasos para poder implementar HACCP. Esos 12 pasos están implícitos en mi plan HACCP. Esos 7 principios están implícitos en mi plan HACCP. Implícitos también cómo se implementan, cómo se evalúan, cómo se verifican y cómo se validan cada uno de ellos. Y al final, la validación completa, pues, de mi plan HACCP. Voy a ejecutar la verificación. Yo como auditor les puedo decir, ¿estás haciendo verificación? Ya hablamos de manera general de tu plan HACCP. Sí, estamos haciendo verificación del plan HACCP. ¿Yo qué voy a solicitar como evaluador, como auditor? ¿Qué preguntas son las que ustedes se tienen que hacer? ¿Hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer? Así de sencillitas son. Si voy a verificar que se esté haciendo, voy a ir con procedimiento en mano y este procedimiento me describe estos pasos. Entonces aquí dice que se va a hacer primero esto, luego esto. Con todos estos materiales necesita todos estos requerimientos, si los tiene, y aquí dice que esta actividad va a generar evidencias. Ahí está. Entonces sí estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Y yo precisamente voy a ir a verificar que se haga lo que se planeó, lo que se dijo que se iba a ejecutar. Otra pregunta,
¿Todo el personal requerido ha sido capacitado en HACCP? Voy a verificar eso. ¿Sí? ¿No? Entonces, si no ha sido capacitado en HACCP, hay que empezar con la capacitación, hay que verificar qué temas son los que se están viendo en esa capacitación, cómo se está evaluando la capacitación como tal, el desempeño del personal en esta capacitación, exámenes, preguntas durante la misma capacitación, ejercicios prácticos que permitan al personal entender. Y como auditor, pues tenemos que preguntar sobre las evidencias generadas en la capacitación. ¿Cuáles son? ¿Fueron efectivas? ¿Le diste seguimiento? ¿Cómo mediste el desempeño? Etcétera. Todos los empleados correspondientes comprenden sus tareas y rol en HACCP. Eso lo tengo que verificar. ¿Y cómo lo puedo verificar? Este personal que labora en la planta, que tiene actividades dentro del proceso de producción, y también el personal que forma parte del equipo HACCP. Y con entrevistas, una serie de cuestionamientos. Todo auditor lleva su serie de cuestionamientos a diferentes entes dentro de la organización. El cómo contestes esas preguntas, el qué tanto profundices en dar una respuesta, qué tanto te adentres de una forma adecuada, no decir muchas palabras y que esas palabras no digan nada a final de cuentas. Entonces, llevamos una serie de preguntas planeados estratégicamente y que de cierta manera hacen que esta persona que está siendo entrevistada se cuestione, ponga a prueba su conocimiento. Los procedimientos y documentos están completos, están intactos y accesibles. Gestión de la documentación, recuérdenlo, que nos los pide ISO 22000, nos los pide nuestro sistema de gestión de calidad y nos los pide HACCP. Documentos en buen estado. Todos los procedimientos son los que deben ser, están completos, están intactos, están disponibles para cuando el personal lo necesite, sí, no. ¿Quién hace la disposición? Eso también se va a verificar. Recuerden, los componentes del plan HACCP también se van a verificar con cierta frecuencia. ¿Cuál es esa frecuencia? Diario, semanal, trimestral, mensual. Ustedes establecen la frecuencia. En el momento en el que un auditor llegue y ve que esta frecuencia no es la necesaria, se los fundamenta y les dice por qué no, pues en ese momento vamos a tener ahí detalles. Entonces ustedes la frecuencia la deben establecer en base a sus necesidades. Y bueno, al momento en el que lo verifican, pues se van a dar cuenta si en verdad esa frecuencia es la adecuada o no. El plan HACCP completo se verifica por lo menos una vez al año, porque es considerado crítico para el proceso y que abarca no solamente verificación, sino validación del plan HACCP. La validación del plan HACCP se hace mediante una auditoría interna, porque auditamos todo el sistema HACCP y esta auditoría pues puede ser interna, semestral o si es anual. Puede ser si ya tienen implementado HACCP por una reacreditación después de cierto tiempo, porque a lo mejor un cliente me lo está requiriendo y ese cliente viene y me hace una auditoría y va a auditar el plan HACCP. Entonces, la evaluación del plan HACCP se puede hacer de manera interna y también se puede hacer de manera externa. O bien, porque mis clientes me lo están exigiendo y me lo solicitan una vez anual, pero entonces yo debo de siempre tener bien implementado este plan HACCP, bien validado. Terminando de implementar el plan HACCP, se tiene que validar. ¿Quién lo hace? El propio sistema de calidad. Recuerden, verificación, estamos haciendo lo que tenemos que hacer y validación, hicimos lo correcto. Vamos a hacer nosotros también de manera interna una validación o evaluación de todos los principios HACCP. Nosotros tenemos que estar validando la implementación de cada uno de estos principios HACCP. Si tenemos algunos de estos, desinfección por UV, procesos de alta presión, envasado en ozono, en atmósferas modificadas, pues también debemos de estar evaluando cada uno de estos procesos. La validación es la adecuación y la efectividad de los límites críticos para el control de puntos críticos. Hay que validar también si hay un nuevo peligro identificado, si hubo un cambio en el proceso o hay un equipo nuevo. En ese momento nosotros hacemos también validación. ¿Y cuáles son los elementos de una auditoría? Los programas prerequisitos deben ser auditados. La revisión periódica de los procedimientos, también yo lo voy a auditar. La revisión de los POEs, también se van a auditar estos POEs. Todos se van a revisar.
El plan HACCP debe ser adecuado para el control de peligros. Esa es la finalidad. Y ese plan HACCP debe estar completo, debe estar fechado y firmado. El análisis de peligros y límites críticos se basa en datos científicos y relevantes, sí. Es investigación que hicieron al inicio de fuentes bibliográficas, de por qué esta carga, porque lo han tenido otras plantas. Entonces, sí, por supuesto que se debe basar en datos científicos y relevantes. Los registros de capacitación de los empleados están disponibles, deben de estar disponibles, esto también se requiere. Se tiene que hacer una revisión en sitio para observar si el plan se está llevando o ejecutando a cabo según lo que está descrito. Se tiene que hacer una revisión en sitio para evaluar registros, para hacer entrevistas con empleados, y estas entrevistas pueden abarcar cuáles son las responsabilidades, cómo realizan sus actividades, qué criterios están utilizando para determinar si el proceso está bajo control, si ha ocurrido una desviación y qué registros necesitan contemplar. Todo eso se audita. Todo lo que vamos a observar en sitio, el monitoreo, la calibración de equipos, el llenado de registros, si están ocurriendo algunas desviaciones en mi proceso. Todo eso se tiene que generar en una auditoría de HACCP y al último tenemos pues que hacer nuestro reporte de auditoría. Todo esto va a estar bien establecido en mi plan de auditoría. Ese plan de auditoría ya se llega a la fecha de la planeación de la auditoría y ojo, debemos de planear las auditorías con un buen alcance. Dentro de la planta no hay problema, pero si viene un auditor externo que no trae bien establecido su alcance, pues ahí luego nos enfrentamos a conflictos. Y obviamente eso lo establece su equipo auditor, que ya está establecido en su sistema de gestión de calidad y que pueden estar formando parte ahí del sistema de gestión de inocuidad. Tenemos una norma que esta norma nos dice cómo vamos nosotros a gestionar los riesgos de manera general dentro de una organización. Esta norma de gestión de riesgos es la norma ISO 31000. Este ejemplo de cómo se va a gestionar el riesgo que viene en la misma norma y qué es lo que tenemos que hacer. Riesgos siempre van a existir en la organización, por supuesto. Los riesgos siempre van a estar presentes y debemos de gestionar los riesgos por procesos. Yo tengo mi mapeo de procesos y ese mapeo de procesos es bien grande. Lo tengo por área. Tengo varios procesos que están interviniendo en mi mapeo general. Entonces, si yo tengo 25 procesos que se desarrollan en la empresa, pues ese riesgo lo voy a gestionar por proceso. Esta norma se divide en varios numerales. Trae los numerales estandarizados que vienen en otras normas de la familia ISO, introducción, generalidades, objetivo, campo de aplicación, referencias normativas, términos y definiciones, y viene el numeral que es el de proceso, que es el que ya nos dice cómo llevar a cabo la gestión de riesgos. Dentro de ese numeral de procesos, precisamente tenemos este esquema que ustedes tienen aquí, que es la forma en la cómo pues vamos a hacer la gestión de los riesgos, que es lo que vamos nosotros a estar contemplando. ¿Qué nos dice? Que toda organización debe generar un alcance, debe de contemplar o considerar en este contexto las partes interesadas, y esas partes interesadas pues van a ser partes en este contexto internas y externas. Y me dice también que la empresa debe de gestionar cuáles son los criterios que va a considerar al momento de decidir cuáles son los riesgos que ellos están considerando. Y nos da una guía y una pauta y nos dice cuáles son los posibles criterios, cuáles son los puntos que yo puedo considerar como criterios para definir estos riesgos. Esto es con lo que iniciamos, establecer el alcance, considerar las partes involucradas, tanto internas como externas, es decir, el entorno y los criterios. Y esto es bien importante porque para gestionar los riesgos, obvio, yo debo de ver la parte interna de mi organización, pero también debo de considerar el contorno de esa organización. Y ese contorno lo puedo ampliar hasta donde yo quiera gestionar los riesgos externos. Una vez que ya establecimos el alcance, el contexto y los criterios que esta norma nos va guiando, ha llegado el momento precisamente como tal de evaluar ese riesgo. Esa evaluación del riesgo va a llevar una secuencia.
Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer para evaluar el riesgo? Identificar por procesos todos los posibles riesgos que yo pueda tener, considerando el contexto de la organización, tanto internos como aspectos externos. Hacer un listado de todos los posibles riesgos que yo puedo tener presentes en ese proceso de manera interna y riesgos de manera externa. Se pueden considerar como riesgos, amenazas internas y externas, la vulnerabilidad que tiene ese proceso, las debilidades que yo logro detectar en cada una de las etapas de mi proceso, de entradas hasta salidas. Si no tengo los suficientes recursos, también son un riesgo. El no tener recursos son un riesgo. Dentro de estos aspectos o de estas amenazas internas del contexto de la organización, también voy a considerar a las personas, porque tenemos diferentes personal laborando, cada personal tiene costumbres diferentes, cada personal proviene posiblemente de diferentes lugares, diferentes regiones, y ahí traen sus costumbres que cuesta un poquito cambiarlas. ¿Por qué el personal es un riesgo? Porque puede haber personal enojado con el supervisor, con el gerente de producción, con el de calidad, porque el de calidad me está regrese y regrese producto terminado porque no cumple y ya me trae en la mira. Pero esa parte de concientización es bien importante del personal. Entonces, eso es lo que hay que identificar. Sentarme como equipo con mi proceso impreso y digital, como ustedes lo quieran, y ver etapa por etapa y cuáles son. Enlisten todos los posibles riesgos internos, externos, amenazas, vulnerabilidad, debilidades, recursos, personas, costumbres. Cuando hablamos de la parte externa, proveedores, clientes, competencia, condiciones climatológicas, que en la zona en donde me encuentro hay muchos problemas de luz, sismos, tsunami, todos los riesgos que se ocurran y que ustedes van a empezar a analizar cuáles son esos posibles riesgos. Después, ¿qué hacemos? Analizamos esos riesgos. Ya identificamos, ahora realizamos un análisis. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la magnitud? ¿Cuál es la intensidad de cada uno de los riesgos que yo enlisté y que van a afectar mi proceso? ¿Cuáles son las características de ese riesgo? ¿Cuál es la complejidad? ¿Cuáles son los controles? También en el análisis vemos la parte de controles. Aquí en el análisis de riesgos no es más que el cómo voy a encontrar alternativas de cómo voy a poder mitigar esos riesgos. Ustedes ya conocen de su proceso, empezamos a enlistarlo. Invitamos a alguien que no está involucrado directamente con nuestro proceso, pues él puede también empezar a enlistar cuáles son esos riesgos. Analicen esos riesgos y vean cómo los puede evitar. Una forma de mitigarlo sería dentro del análisis, analizando cuál es su naturaleza, cuáles son sus características, cuál es su complejidad. Analizando todo eso, yo puedo empezar a ver cuáles son las posibles formas, las actividades que yo puedo empezar a implementar para controlar ese riesgo. Los riesgos no van a desaparecer. Siempre va a existir una probabilidad. El riesgo es eso, la probabilidad de que ocurra un peligro, la incertidumbre que nosotros estamos teniendo. Y esa incertidumbre siempre va a ser negativa. Y siempre va a estar esa incertidumbre ahí presente. Siempre va a estar ese riesgo en todas partes. Nunca va a desaparecer. Y como nunca va a desaparecer, debo de implementar algo para mitigarlo, para solucionar, para tomar acciones. Aquí en la valoración del riesgo, trabajamos con una tablita de severidad y de probabilidad de que ocurra y le damos un valor numérico. En esa tablita nosotros simplemente evaluamos. Este es el riesgo en mi proceso. ¿Ya me ocurrió o no me ha ocurrido? Sí. ¿Cuántas veces te ha ocurrido? Pues me ha ocurrido 5 veces. Y entonces, dándole esos valores numéricos, yo lo determino en base a la normatividad. Si tiene una severidad baja, si tiene una severidad media o si tiene una severidad alta, ese riesgo de que ocurra.
tengo que hacer uso precisamente de lo que ya me ha pasado. ¿Ya te ha ocurrido? No. ¿Y qué probabilidad crees que exista de que vaya a ocurrir en este mes, en esta semana, en este año? Pues ya llevo 5 años y no ha ocurrido. Bueno, puede ocurrir el siguiente año, puede ocurrir en el tiempo que falta para terminar el año, posiblemente, una cada 5 años. Ahí vamos a darle valoración, un valor numérico de la probabilidad de que ocurra ese riesgo. Probabilidad de que ocurra, no la severidad. La severidad trabajamos con otra tablita, pero esta valoración es de la probabilidad de que ocurra y en base a la probabilidad de que ocurra, si es un riesgo alto, medio o bajo. Ya que analizamos y ya que valoramos el riesgo, pues con esto podemos decir que estamos evaluando ese riesgo. Después hay que dar un tratamiento y evaluar ese tratamiento. Estas medidas que estoy dando, que yo puse aquí, son las adecuadas para mitigarlo. ¿En verdad me están dando resultado esas medidas que yo estoy utilizando? ¿Qué actividad voy a ejecutar para abordarlo de manera general? Porque a lo mejor me salgan 2 riesgos o uno por etapa. Voy a tomar la acción para esa etapa. Pero de manera general, ¿qué actividades voy a considerar? ¿Qué tratamiento le voy a dar? Ese tratamiento va a tener un seguimiento, es efectivo, ya no te ha vuelto a ocurrir. Con lo que hiciste sí se logró mitigar, ya no ha vuelto a salir. Y aparte de darle seguimiento a este tratamiento, pues le vamos a dar seguimiento y revisión a todo esto, al alcance, al contexto, a los criterios que la norma recomienda establecer y utilizar, a esa evaluación del riesgo, el cómo identifiqué, analicé y cómo hice la valoración. Le vamos a dar seguimiento y revisión también a ese tratamiento de manera general. Y por último, ya cuando yo hice todo esto, pues voy a generar mis registros y mi informe. Y recuerden, siempre debemos de tener comunicación efectiva entre todas las personas que estamos gestionando y evaluando el riesgo. Hay que hacer consultas, no nada más decir, pon este otro, enlista estos, pero en verdad están pasando. ¿Qué se hizo en ese momento? A lo mejor alguien lo documentó. Se hizo esto y se mitigó, se dio solución y ya no volvió a ocurrir. Hay que hacer consultas, por supuesto que sí, y la comunicación de la información tiene que ser efectiva. A todo este pequeño proceso que nosotros vamos a hacer, siempre hay que darle seguimiento y hay que hacer una revisión. Y estamos evaluando el riesgo desde que generamos el alcance hasta que le estamos dando nuestro tratamiento. Esta parte de registro informe me va a servir precisamente para consulta y para la comunicación si es que estoy gestionando un riesgo. Y si no, busco registros de algún peligro que me ha sucedido, de algún riesgo que yo he estado gestionando y puede estar ahí presente o latente. El riesgo, efecto de incertidumbre sobre las metas, sobre los objetivos que nosotros tenemos establecidos. Y esa incertidumbre es, ¿lo hice bien? ¿Lo hice mal? ¿Ocurrió algo malo? ¿No ocurrió algo mal? No lo sé. ¿Puede ocurrir esto? ¿No puede ocurrir esto? ¿Qué me va a generar? Está presente algo que yo no sé si en verdad puede ocurrir o no puede ocurrir, pero que yo lo voy a evaluar y lo voy a gestionar. Y si va a ocurrir, pues voy a tomar las medidas para mitigarlo. Me quedo con esa incertidumbre. Esto se tiene que gestionar y se tienen que ejecutar actividades de manera coordinadas para dirigir y controlar a esta organización con relación al riesgo. Estas actividades están inmersas aquí, el riesgo que tenemos en todos nuestros procesos. A final de cuentas, esos procesos me van a decir si yo cumplí con mis objetivos o no. Cuando nosotros hacemos una gestión del riesgo, cuando coordinamos y dirigimos todas estas actividades para gestionar los riesgos, estamos viendo que va a haber una interacción entre estas partes interesadas, partes internas y partes externas de la organización. Son las personas u organizaciones que puede afectar o verse afectada por una decisión o una actividad. Esas son las partes interesadas. Y que esta afectación pues va a imposibilitar el logro de los objetivos.
Acuérdense que esta parte de gestión de riesgo, nuestra norma nos los dice que está diseñada para la creación y protección del valor. ¿Y a qué me refiero con esta parte de creación y protección de valor? Al cumplimiento de esos objetivos que yo tengo establecido. Y que el cumplimiento de esos objetivos pues van a generar valor y que se van a cumplir conforme a nuestras actividades. Para esta parte de creación y protección del valor, hay una serie de aspectos que yo debo de considerar. Debe de estar completamente integrada. Forma parte de todas las actividades de la organización. Por supuesto que sí, yo voy a gestionar el riesgo en todos los procesos y todos los procesos están de manera integrada en mi organización porque todos esos procesos forman parte de la organización. Tienen un fin, cumplimiento de objetivos y el ser como tal de la organización. Está estructurada y es exhaustiva porque contribuye a resultados coherentes y estos resultados coherentes pueden ser comparables con otros resultados. ¿Adaptada a quién? Al contexto de la organización. Es inclusiva porque forma parte de todas las partes interesadas. No deja fuera ninguna parte interesada. Es dinámica porque puede aparecer, puede cambiar o puede desaparecer con el contexto de la organización. Puede generar mejor información y que esta información esté disponible porque nos acostumbramos o hacemos costumbres contemplar históricos, almacenar información y que esta información esté actualizada. Factores humanos y culturales del personal, en todos los aspectos de la gestión y del riesgo y en todos los niveles. Contempla el factor humano y el factor cultural. Y por último, me permite hacer la parte de mejora continua, esta gestión del riesgo. Se está gestionando, se está llevando a cabo un aprendizaje, una experiencia y esta gestión del riesgo también contempla la parte de mejora continua. Nosotros podemos decir que estamos gestionando bien el riesgo, pero vuelve a surgir ese riesgo. Todo lo que planeé, todas las actividades que gestioné no son adecuadas. Entonces vengo a la parte de mejora continua. Toda organización en todos sus procesos debe de tener un apartado siempre de gestión de riesgo y ustedes en ese apartado siempre deben de ver este seguimiento y que este seguimiento y revisión sean las adecuadas. ¿Y cómo me voy a dar cuenta de esto? Que en la siguiente auditoría no se presente nuevamente. ¿Cómo me voy a dar cuenta que son acciones efectivas? Hasta el momento en el que se me presente un riesgo y que yo ejecute esas actividades y que ese riesgo no se me vuelva a presentar. Entonces, ¿es una evaluación a largo plazo? Por supuesto que sí. De manera externa, a corto plazo, porque tenemos auditorías internas y se pueden presentar y se le da seguimiento en las auditorías.